Hay fechas que se quedan grabadas en la historia y otras que se quedan grabadas en la piel de un país. El 2 de octubre de 1968 es ambas. Lo que comenzó como una reunión de estudiantes terminó como una escena que México nunca ha logrado olvidar. La masacre de Tlatelolco no solo fue un acto de violencia, fue un punto de quiebre. Un momento en el que las voces de los jóvenes que exigían libertad, cambio y diálogo fueron silenciadas por las balas. Imagínalo, miles de estudiantes reunidos, consignas, esperanza, nervios, pero también convicción. Y de pronto el sonido, gritos, disparos y confusión, la gente corriendo sin saber a dónde ir. Hoy, más de medio siglo después, Tlatelolco no es solo un recuerdo, es una advertencia. Nos habla lo que ocurre cuando el poder se impone sobre la voz de la gente, cuando exigir derechos se vuelve un riesgo y cuando el silencio se vuelve un cómplice. Tal vez lo más preocupante es que no está tan lejos de nosotros como quisiéramos pensar. Porque entender Tlatelolco no es solo mirar al pasado, es preguntarnos qué tanto hemos cambiado y qué tanto se sigue repitiendo. Esto es más que historia, esto es memoria. Buenas tardes, nosotros somos Voces de la Historia, conformado por Betsy, Vanessa, Leilani, y en el episodio de hoy hablaremos acerca de la represión social y política visto desde el punto de vista de la masacre de Tlatelolco. Tenemos algunos invitados. Estamos con nuestros invitados Emiliano, Juan Pablo, Juan Carlos. que nos van a platicar acerca del tema. ¿Qué conocen o qué han visto acerca del tema? Bueno, pues a lo que yo conozco es que la matanza de Tlatelolco fue como tal, ocurrió por una combinación de factores políticos, también sociales y pues el contexto que se estaba llevando en ese momento en México, ¿no? Y pues el contexto principal de esta matanza, de este acontecimiento, fue que Gustavo Díaz Ordaz, que era el presidente actual en ese momento, en 1968, quería un sistema dominado por un solo partido, que en ese momento era el PRI, ¿no? Y aunque el país mostraba crecimiento económico y había falta de libertades políticas en ese momento y había mucha represión y sobre todo control sobre la sociedad, y bueno, yo creo más que nada que en ese momento, como el gobierno quería tener el control para lo que iba a pasar posteriormente, que iban a ser las Olimpiadas, ¿no? Entonces no querían que hubiera revueltas, no querían que hubiera levantamientos, y pues en ese momento el levantamiento de los estudiantes pues fue la gota que derramó el vaso en ese momento, y bueno, que en ese momento Tocando el tema de los Juegos Olímpicos, se sabe que lo que ellos buscan es la paz y tener el prestigio de que todo está muy impecable entre todos los países. Mi pregunta es por qué no se canceló la sede en México sabiendo todo lo que había sucedido a 10 días después de la matanza. No se canceló la sede de México para los Juegos Olímpicos de 1968 a pesar de la matanza de Tlatelolco por varias razones. Número 1. El gobierno ocultó y minimizó lo ocurrido. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz controlaba fuertemente los medios. La información sobre la matanza fue censurada o distorsionada. A nivel internacional no se conoció de inmediato la magnitud real de la represión. Esto hizo que hubiera una presión global inmediata suficiente para cancelar el evento. Número 2. Ocurrió muy cerca de la inauguración. La matanza fue el 2 de octubre de 1968 y los Juegos comenzaron el 12 de octubre. Faltaban solo 10 días. Ya todo estaba listo. Atletas, instalaciones, logística. Cancelar o cambiar la sede en ese punto era prácticamente imposible. Número 3. El Comité Olímpico Internacional no intervino. El Comité Olímpico Internacional históricamente ha evitado intervenir en conflictos políticos internos de los países anfitriones. No existía una política clave para cancelar por violaciones de derechos humanos. Se priorizó la continuidad del evento. Número 4. Contexto de la Guerra Fría. En plena Guerra Fría, muchos gobiernos veían las protestas estudiantiles como posibles movimientos subversivos. Hubo cierta tolerancia internacional hacia la represión, especialmente en países aliados.
Y número 5, interés en mantener la imagen internacional. Para evitar era en la primera Olimpiada en América Latina. Cancelarla había sido un golpe político y económico enorme. El gobierno hizo todo lo posible para mostrar estabilidad y seguir adelante. Y pues en resumen, no se cancelaron los juegos porque la información fue controlada. Era en la primera Olimpiada en América Latina. Hubo tiempo material para reaccionar. Un golpe político y económico enorme. El contexto internacional favoreció mirar hacia otro lado y aún así el evento estuvo marcado por protestas simbólicas. Los juegos porque la información fue controlada, no hubo tiempo material para reaccionar. El contexto internacional favoreció mirar hacia otro lado y aún así el evento estuvo marcado por protestas simbólicas. Bueno, pues yo creo que ahí más que nada también se está hablando mucho de que aún así estaba muy silenciado y que todo lo que pasó pues se silenció, ¿no? De que no se quería que se supiera por fuera, que no saliera del país. Y pues eso también habla Pues, de la según represión que estaban testimonios, viviendo ahí los estudiantes. se intentaba La rebelar verdad, contra la desconozco de antidemocracia por qué y en contra sí la represión que empezaron existió en esos momentos en México, la- dado por el régimen del PRI, que era en sí es por pues muy los represivo en estudiantes, tanto ¿no? elementos como de libertades como el derecho a la prensa, el derecho a la manifestación y de asociación. El movimiento de 1968 fue en favor de las libertades democráticas y por la libertad de los presos políticos. Porque esta marcha terminó marcando la historia de México. Yo tengo entendido que porque se dio una masacre hacia estudiantes, profesores y civiles. Pues uno de los temas de los que más se habla fue el descaro por parte del gobierno para ocultar y pues cómo se llevó a cabo todo este plan. Porque en esos entonces, en el mes de julio, hubo como un tipo de pelea entre los estudiantes del IPN contra algunos estudiantes de la prepa. Entonces, pues hubieron motines y pues violencia. Y esto fue tomado como por parte del gobierno, como al momento de que se fue la masacre, los policías iban vestidos de civiles, únicamente se les diferenciaba por un guante blanco, y esto era una manera como de ocultar el hecho de que eran policías. De que fuera parte del gobierno. Ajá. Que es ahí. Y se le culpaban entre ellos, o sea, como de que se mataban entre ellos. O sea, no fue como aceptar la culpa del gobierno, se mataron entre ellos, así. Bueno, se dice que Luis Echeverría fue señalado como responsable de ubicar francotiradores en los edificios. El nombre del escuadrón encargado de esta masacre era el Batallón Olimpia. Pues también un tema muy hablado es que hubo un control de la información que se dio por parte del gobierno, que desafortunadamente seguimos viendo. Hay un caso muy famoso, que es Hoy es un día soleado, que fue por parte de un conductor de noticias de ese momento, no me acuerdo cómo se llamaba, tiene un nombre ruso. No, no me acuerdo. Y pues se tomó mucho en cuenta porque literalmente en las noticias nunca apareció. Y eso dejaba mucho ver, por ejemplo, si en la actualidad pasara eso. También se supo que no solo hubo muertos, sino que se los llevaban y los secuestraban, donde les quitaban la ropa, los maltrataban y después Como una versión oficial por parte del gobierno. que se los llevaban al reclusorio Lecumberri, a los líderes del movimiento. Pues el presidente en una prensa habló sobre
este tema diciendo que se hacía responsable y que no habían sido centenares de muertos, sino algunos, llamándolos curiosos y alborotadores. Justo traigo un video sobre eso que platicas, lo podemos analizar si quieren para que quede. Vamos a ver. Centenares de muertos, desgraciadamente hubo algunos. ¿Cómo que algunos? Tengo entendido que pasaron de 30 y no llegaron a 40. A ver, le voy a pasar. Y ahí, en verdad, ¿cuántos se sabe más o menos que hubo? 300 o aproximadamente. Más de 300, ¿no? Más de Sí. 350, Y ahí el incluso se presidente... dice que 1000. Ajá, es que no fueron 30 o 40, fueron más, y sobre todo más los que torturaron y todos los que secuestraron, pues sí, no pueden ser como 30 o 40. Me parece muy impactante todo esto y creo que lo seguimos viendo pues, en los gobiernos actuales, ¿no? De que manipulan toda esta información y pues, siempre tratan de mentirnos de las cifras o pues lo que está pasando realmente, y pues no sé que tengan una opinión respecto a esto. Pues ahí sobre todo la desconfianza que ahorita el pueblo puede tener hacia el gobierno, ya habiendo pasado estas situaciones, ya teniendo ejemplos de que pasa esto, que el gobierno oculta la verdad, pues en sí ahí el gobierno y el pueblo no va a tener una confianza hacia el gobierno, ¿no? Y a las instituciones, porque hay varias versiones oficiales de lo que pasó, pero nunca se llegó a nada, y se fue construyendo a lo largo del tiempo toda la historia, y pues de puros anécdotas o de historias que la gente contaba y no como tal una verdad real que contara el gobierno. Creo que lo seguimos viendo en diferentes tipos de marchas, o sea, no solo, ya lo vemos a lo mejor de una manera más leve, pero se sigue atacando en las marchas que se realizan, ¿no? Lo vemos en el movimiento feminista, de todos estos movimientos que se les avienta gas lacrimógeno y todo este tipo de, pues, crean una impunidad, ¿no? Sí. Y es otro problema clave en la impunidad. Durante años no ha habido consecuencias claras para los responsables de lo que ocurrió en el 68 y lo que ocurre actualmente. Siempre, nunca hay justicia. Y el mensaje que queda es peligroso, es que el poder puede actuar sin rendir cuentas. Y pues... ¿Y ustedes cómo relacionan la violencia en la actualidad con este suceso? Pues desde mi punto de vista, relacionándolo actualmente, creo que tiene que ver bastante significativamente, ya que fue como un golpe bastante impactante para México, y no solo para él, sino para todos los países que en ese momento se puede decir estaban relacionados. Y pues aparte de perder la confianza en el gobierno, creo que el pueblo ya también perdió ciertas expectativas, y por ello, por el momento creo que también ha sido algo bastante, ¿cómo mencionarlo? ¿Cómo decirlo? Pues frustrante, ya que, o sea, como tal, tú tener confianza en una organización a la cual tú decidiste colocar para protegerte a sí mismo y a los demás, esté fallando y no cumpla con lo que debería, por simple ética y empatía,
pues sí es algo trágico. ¿Tú qué opinas, Sai? También tengo que contestar. Por ejemplo, creo que también existe miedo a participar en los siguientes, por ejemplo, pues ya, ahora en marchas, tú pues como estudiante y como joven, ¿tú te animarías a participar o qué te queda como de todo esto para las siguientes ¿Veces? más veces? O sea, Pues es que, bueno, yo siento que a veces, en movimientos, por ejemplo, feministas, se nos recomienda llevar como que cierto tipo como un equipo de protección. Ajá. Y no me parece justo porque, o sea, es un derecho, la protesta es un derecho, y encima el tenerte que estar cuidando como por parte de quienes se tienen que cuidar, pues es algo muy injusto, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que salir como con un kit que nos haga quitar el gas lacrimógeno de los ojos? O sea, ¿por qué tenemos que salir con un gas pimienta? ¿Por qué tenemos que salir con una defensa? Ajá, ¿por qué tenemos que defendernos del gobierno? De los que se supone que te tienen que defender. Ajá. y también se supone que el gobierno dice que todo está bien, o sea, Ajá. ¿cuál es el problema o qué tratan de Pues- ocultar Pues es que si todo está bien, ¿no? sí, pues es que si todo estuviera bien no tendríamos la necesidad de que pedir derechos. Y ahora con una presidenta mujer, pues ahí se las Ajá. dejo, ¿no? porque Preocupante. no ha hecho nada al respecto. Bueno, pues yo también creo que la manifestación es un derecho que todos debemos de poder ejercer y que no se tiene que tener el miedo a que pueda volver a ocurrir esto por parte del gobierno, porque en sí el gobierno es lo que estamos diciendo, que nos tiene que defender a todos y que no es posible que le tengamos miedo a los propios que nos estamos, yo creo que todas las manifestaciones se hacen hacia el gobierno, pero pues es por un bien común y nunca se busca hacer un mal hacia el gobierno. Al contrario, pues se busca que el gobierno los oiga, y creo que en la actualidad también tiene mucho que ver las manifestaciones y también lo que hablábamos de la violencia, ¿no? Como los sucesos que han pasado hace poquito tiempo. Pues creo que todavía hay mucha violencia en México y que se quieran ocultar también las cosas como lo que estaba pasando con Y que se siguen limpiando las manos. y se siguen limpiando las manos, y que también yo creo que no se quiere saber lo que está pasando. Por lo menos ya viene el mundial y creo que también se está repitiendo esto otra vez más, ¿no? Sí. Y pues sí, es un tema muy interesante. Y pues yo creo que las marchas se hacen desde un punto pues pacifista, o sea, van para ser escuchados y pues que tomados en cuenta, y yo creo que el gobierno es el que incita a que sucedan estas cosas de violencia. Sí. ¿Creen que si hubiera algo similar a lo que pasó hoy en la actualidad, lo podrían esconder de la misma manera que lo escondieron en aquel entonces? Para el gobierno está siendo cada vez más difícil el ocultarnos cosas, y pues lo vemos actualmente, ¿no? Ya no existe la facilidad de ocultarnos cosas, porque si no salen las noticias, alguien lo grabó, Internet, alguien lo TikTok grabó, sale alguien todo. te grabó, entonces pues ya no es tan fácil Sí. el ocultarte algo, y aparte que alguien te puede grabar, es bien fácil, la información ya corre más rápido. Tenemos tantas redes sociales que la información corre rápido. Pero bueno, una de las cosas que también juegan en contra es el uso de la IA. Ahorita ya no podemos como diferenciar qué es real y qué es no. Y por ejemplo en Estados Unidos está dando mucho de que pasan cosas que los agentes de la ICE hacen algo y dicen es IA. Entonces como que el avance de esta inteligencia pues sí está, pues la Nos verdad, puede beneficiar y también nos Nos puede puede perjudicar. ajá, perjudicándonos bastante, por decirlo en buenas palabras. Y Sí. pues sí, no es como que siento que va a llegar un punto en el que el gobierno haga cosas y van a decir es IA, y nosotros no vamos a poder comprobar que no lo es. Bueno, como este tema es muy largo y tiene diferentes puntos de vista y puntos a tratar, lo trataremos en otro video. Y pues es todo. Si tienen preguntas o algunas aclaraciones que quieran dejarnos o temas que se quieran ver en próximos videos, pueden dejarlos en los comentarios. dar like y compartir. Y ya es todo. Gracias, bye. Gracias por escuchar y sobre todo gracias por no olvidar.